Me encuentro en Nikko, una de las ciudades más visitadas y con más historia de todo Japón. Y es que esta localidad, a pesar de contar con apenas 80.000 habitantes, es conocida en todo el país gracias a sus monasterios, santuarios y un entorno natural único, ya que se encuentra pues, rodeada de bosques, cascadas, y en general nos vamos a encontrar pues, un ambiente muy diferente al que hay pues, en Tokio, en la capital del país. Esta ciudad se encuentra a aproximadamente unas 2 horas de Tokio, con lo cual pues, bueno, es una de las excursiones de un día más populares que la gente suele hacer. Y en el vídeo de hoy pues, vamos a comprobar si realmente merece o no la pena. Llegar hasta aquí es muy sencillo, tanto desde las estaciones de Akihabara como de Ueno. Podemos tomar el tren, que ha tardado exactamente pues, 1 hora 45 minutos. El precio es de 3.000 yens, unos 18-20 euros al cambio. Y bueno, pues desde el principio ya se percibe un ambiente pues, muy diferente, ¿no? Hemos dejado atrás los grandes rascacielos y se nota pues, un ambiente muchísimo más calmado, mucho más relajado. Fijaos, ¿no? En pleno centro de la ciudad, pues ya se ve pues, una cantidad de bosques, ríos, casas bajas, arquitectura tradicional. Así que bueno, intuyo que el día de hoy va a merecer mucho la pena, con lo cual os invito a acompañarme y descubrir juntos los lugares más interesantes y más representativos de la ciudad de Nikko. Y el primer lugar turístico que nos encontramos en la ciudad de Nikko es el llamado Puente de Shinkyo. Esta avenida que veis justo detrás de mí es la avenida pues, principal que conecta la estación de tren con las principales atracciones turísticas de la ciudad, monasterios, etc. Y lo primero que nos encontramos al llegar al final de esta avenida es este puente que veis aquí detrás, el considerado como uno de los más bonitos de todo Japón. Es bastante curioso porque el puente en sí no lleva a ninguna parte. Al final una vez que lo cruzamos tenemos que regresar, ya que se ha construido una carretera al otro lado y no es posible continuar caminando. Pero bueno, visualmente pues resulta muy bonito. Para acceder a toda esta zona y tener derecho a cruzar el puente hay que comprar una entrada en la caseta que veis aquí detrás, que pagar 300 yen, aproximadamente unos 2 euros, que bueno, no es mucho, pero imagino que lo han hecho para evitar que pues, demasiada gente cruce el puente e intentar pues, facilitar la conservación del mismo, ¿no? Algo también curioso es que al llegar a esta zona nos encontramos con este tori, esta entrada que nos encontramos en muchos templos, muy popular por ejemplo en la ciudad de Kioto. También resulta pues, bastante visuales. En caso de que no queráis gastaros esos 300 yens, bueno, verlo es gratuito. Como podéis ver al otro lado del río, pues toda esta gente que hay por aquí no ha tenido que pagar entrada, se puede ver bien. Lo único que nos da derecho pues, es a cruzarlo. Y nada, voy a seguir caminando por aquí. Y justo al lado del puente se encuentra la entrada al Parque Nacional de Nikko, un lugar en el que además de muchísima naturaleza vamos a poder visitar algunos de los templos más importantes de toda la ciudad, empezando por este que tengo aquí detrás, el templo de Rinnoji. Un templo que ha estado en reciente renovación, pero bueno, ya está en perfecto estado y que data del año 766 originalmente, un templo de pues, casi 1300 años, ¿no? Es un templo que al parecer es famoso para pues, bueno, pues, toda la gente que le gusta la meditación, ya que está en un entorno pues muy tranquilo, un entorno único en el que es cierto que hay turismo, se ven pues, grupos de visitantes, pero en ningún momento llega a estar masificado. Y en total he leído que el templo de Rinnoji está compuesto por 15 estancias diferentes, así que pues, bueno, es un lugar al que hay que dedicarle su tiempo. Además hay diferentes museos en los alrededores donde nos cuentan pues, un poco la historia de este templo, y como suele suceder pues, un montón de detalles, inscripciones de madera, lugares dedicados a la oración. Así que bueno, pues un sitio al que merece la pena dedicarle un rato. Continuando con mi recorrido por Nikko, ahora sí he llegado al que es el santuario más importante de toda la ciudad, el santuario de Tosogu. Para acceder aquí hay que pagar una entrada de 1.600 yens, puede parecer algo caro, pero una vez que estamos aquí nos damos cuenta de que para nada merece muchísimo la pena. Es bueno, un complejo enorme, además está construido sobre una colina, con lo cual nos vamos a ir encontrando
templos, estancias pues, en diferentes alturas, diferentes niveles. Es un sitio al que hay que dedicarle tiempo. Pero antes que nada quería mostraros una curiosidad. Y es que en esta estancia, ahora lo grabaré para que un poquito más de cerca, para que os fijéis bien en los detalles, pero podemos apreciar diferentes esculturas de monos que fueron los que dieron origen al famoso emoji de WhatsApp. Estas caras de mono tapándose la cara o mostrando sorpresa tienen origen en estas esculturas de estos monos. Así que bueno, una de las muchas curiosidades que podemos encontrar aquí, de las muchas que hay. Vamos a continuar y voy a enseñaros este tori de piedra del siglo XVII, que de alguna forma nos da también la bienvenida. Podéis verlo por aquí detrás. Y ya digo, en general es un santuario, es muy conocido porque combina elementos budistas, sintoístas, incluso hindúes, los colores que utiliza pues, son muy diferentes a los que encontramos en otros santuarios en otras zonas de Japón, y ya digo, pues atrae a visitantes de todos los rincones del país. Y justo al lado del santuario de Tosobu se encuentra el tercero de los santuarios más importantes de la ciudad de Nikko, el de Futarasan. Hay que decir que este es un santuario mucho menos espectacular que el anterior que hemos visitado, pero es igualmente bonito y ya digo, está pues a 5 minutos de camino. No hay que pagar ningún tipo de entrada para acceder aquí, y dado que la mayoría de visitantes pues, se concentran en el otro santuario, cuando lleguemos aquí pues nos vamos a encontrar prácticamente solos. Justo aquí detrás podéis ver el que es el salón principal del templo, y como suele ser habitual pues muchas curiosidades, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esta estatua dorada de un conejo que la gente toca porque da, al parecer, buena suerte. Y según nos acercamos hacia uno de los extremos del santuario, nos encontramos con una zona en la que la gente deja mensajitos, pide deseos, etc. Toda esta zona que veis por aquí detrás. Y es que al parecer este santuario bueno, trae buena suerte a las parejas que quieren tener hijos, con lo cual pues, bueno, pues es habitual. De hecho es cierto que la poquita gente que se ve es sobre todo parejas y gente joven en comparación a los santuarios anteriores donde había gente de mayor edad, porque al parecer pues, bueno, es un símbolo de buena fortuna tanto para la relación como para los futuros hijos que deseen tener. Y bueno, pues otra curiosidad más, fijaos por aquí, por ejemplo, aquí la estatua de este león, donde también se dejan lazos con inscripciones con diferentes deseos, ¿no? Todos estos templos, como podéis ver, bueno, pues están llenos de tradiciones, de simbolismo, y pues, todo ello unido pues, junto al entorno natural en pleno bosque, pues hace que sea un sitio realmente especial. Bueno, pues me encuentro ya de regreso de la zona de monasterios. Estoy ahora mismo en la calle principal de Nikko. Esta es la única avenida, digamos, de esas características de la ciudad, ya que a ambos lados, pues si miramos tanto a derecha como a izquierda, vemos ya pues algunas zonas residenciales y el bosque prácticamente metido en la ciudad. Nikko es muy pequeña, como os comentaba antes, tiene en torno a 80.000 habitantes, pero bueno, la sensación que da, sobre todo una vez que la mayor parte de tours y de autobuses turísticos abandonan la localidad, mucha gente viene aquí con tours programados. Una vez que estos autobuses se van, pues la ciudad se queda prácticamente pues, muy solitaria, ¿no? Es un sitio realmente tranquilo y donde muy poca gente suele hacer noche. La mayoría de visitantes que vienen hacen un tour de un día desde Tokio, y a esta hora pues aproximadamente sobre las 5 y media de la tarde regresan a la ciudad. Así que bueno, creo que un buen plan es venir aquí por la mañana, visitar estos 3 templos, dar un paseo por la zona del Parque Nacional, y luego a lo largo de esta avenida vamos a encontrar muchos pequeños restaurantes donde podemos probar pues, algún plato típico de aquí, y a media tarde pues regresar a la ciudad de Tokio, ¿no? Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya contado en el vídeo que queráis saber,
sobre cómo planificar el viaje, ya sabéis que me lo podéis dejar abajo en la pestañita de comentarios. Y nada más, yo me dirijo ahora a la estación, en 20 minutos aproximadamente sale el tren, así que nada, en un par de horas espero estar de vuelta en Tokio. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Recordad suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos, me ayuda pues a seguir haciendo vídeos como este. Y lo dicho, saludos a todos y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.